Buenos días, hermanos y hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales nos visitan en este canal. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y vamos a continuar con la serie de estudios que estamos llevando, que se titula Parafraseando el Nuevo Testamento. Ya vamos en la primera carta del apóstol Pedro. Terminamos el estudio número 1. Y ahora vamos a continuar con el estudio número 2 de la primera carta de Pedro. Y vamos a empezar en la lectura capítulo 2, versos del 4 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 en adelante. Ahí empezamos el estudio número 2. Vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice así: acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gloria a Dios. Bueno, aquí el apóstol Pedro, como les decía cuando recién empezamos el estudio de la carta, ¿verdad? Que esta carta iba dedicada a los elegidos por la presencia de Dios Padre, dice, y del Espíritu, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, Pedro dirigió esta carta a los elegidos según la presencia de Dios Padre. Todos aquellos que hemos recibido la palabra y hemos creído en ella, somos los elegidos. Dice: muchos son los llamados, mas pocos los elegidos. Los llamados es cuando se les predica el evangelio, cuando se les llega a anunciar las buenas nuevas de que en el nombre de Jesús hay perdón de pecados, que con la sangre y el sacrificio de Cristo hay remisión de pecados y vida eterna. Ahora, cuando nos llega esa palabra, ya fuimos llamados, porque en ese tiempo es para llamarnos al arrepentimiento. Y los elegidos, dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos o elegidos. Los elegidos son aquellos que eligieron creer a la palabra. Por eso esta carta va dirigida a todos aquellos los que hemos creído, los que hemos nacido del Espíritu. Y entonces se nos está dando el consejo por medio del apóstol Pedro que nos acerquemos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Claro, tú no la desechaste si tú le creíste y naciste de nuevo, pero por los que se les predicó y no la aceptaron, por ellos fue desechada. Y a esos son los que dice la palabra que se van a perder y no hay otro sacrificio por ellos. Ya no hay más sacrificio. Esos son los que dice que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, les llegó la palabra.
Esos son los que ya no pueden alcanzar la salvación a menos que se arrepientan antes de morir. Pero qué difícil está que se arrepientan, porque si no creen a la palabra, ¿a quién van a creer? Recordemos que la palabra es espíritu y es vida. Es viva la palabra. Entonces, esa palabra es la que nos convence de pecado. Por esa razón es necesario que pongan atención a la palabra. Y aquí Pedro, a los que hemos creído, nos da esta invitación. Ustedes también, a ti que estás ahí enfrente como cristiano, y a mí, y a todos aquellos que hemos creído, se nos dice que nos acerquemos como piedras vivas a Él. Dice que nos acerquemos a Él. Él es piedra viva desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y ustedes también, dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Edificados quiere decir edificar, o sea, construir. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Y por esta razón nos dice el apóstol Pedro aquí, ustedes también como piedras vivas, edifíquense como casa espiritual. Oiga, edifíquense como casa espiritual. O sea, con una sola piedra no vas a edificar. Es piedra por piedra que se va haciendo el edificio más grande. Recordemos que nosotros somos la iglesia, los que hemos nacido de nuevo. Nosotros, nuestra alma forma parte de la iglesia. Nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente. Y dice que nosotros seamos edificados como casa espiritual. O sea, como el templo de Dios. Que vayamos edificando, creciendo. Eso es edificar, ir creciendo. Como casa espiritual y sacerdocio santo. Recordemos que la Escritura dice que a nosotros Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes y reinaremos con Él 1000 años. Ahorita, desde este tiempo, cuando Dios nos ha llamado para su servicio, somos sacerdotes. Nos conocen como pastores. Como sacerdotes se les conoce a los católicos y a los fariseos, a los judíos religiosos. A ellos se les conoce como sacerdotes, pero los sacerdotes somos aquellos de Cristo, ¿verdad? De la iglesia de Cristo, somos aquellos que Dios nos llamó y somos como esas piedras vivas para edificarnos y también como un sacerdocio santo, o sea, apartado del mal, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como sacerdotes ofrezcamos, que estemos en santidad para poder ofrecer sacrificios espirituales, no sacrificios carnales. Vemos, por ejemplo, muchos como en las religiones, ¿verdad? Más que nada la religión tradicional, como ofrecen sacrificios, ahí se golpean, van caminando de un lado a otro y de rodillas muchas veces, y tantos sacrificios que ofrecen. Pero esos sacrificios no son santos, esos sacrificios no son espirituales, son sacrificios carnales, porque no son ofrecidos espirituales para que Dios los pueda aceptar. Dios no acepta esos sacrificios. Esos sacrificios son de hombre y no de Dios. No es porque les nazca el ofrecérselo a Dios. En otro pasaje dice que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. ¿Por qué? Porque los gentiles no son espirituales.
La gente religiosa sigue siendo gentil, sigue siendo del mundo, o peor para ellos todavía, porque no son ni fríos ni calientes, son tibios. Entonces, para que nosotros ofrezcamos esos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio que tú ofreces es cuando tú te entregas al Señor, y si haces un ayuno, por ejemplo, cuando tú te sacrificas, un sacrificio que dejas a tu familia por irte a predicar la palabra de Dios allá a lugares donde no se ha predicado, ese es un sacrificio espiritual. Ese es un sacrificio vivo, porque lo sientes. Sientes feo tener que dejar a tu esposa, a tus hijos solos. Ese es un sacrificio santo. ¿Por qué? Porque estás allá guiado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y todo es por medio del Señor Jesucristo. Y aquí sigue diciendo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Dice que pone la piedra del ángulo. Recordemos que en aquel tiempo, lo podemos ver en las pirámides, no usaban varillas, cemento para poner castillos en las esquinas, para amarrar los muros a los lados. Solamente ponían piedra angular, piedra que formara el ángulo. ¿Para qué? Para que al formar el ángulo, pues ya agarraba para un lado y agarraba para otro. Entonces, son piedras preciosas, piedras que se necesitan. Y así aquí nos dice el Señor en su palabra por medio de Pedro, el apóstol Pedro, y ahora por medio de Pedro, el pastor Pedro, que soy yo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sión es el monte Sión es el lugar donde Dios habitaba, es donde Dios bajaba. El monte Oreb o monte de Sión, así se le conoce. Por eso dice aquí: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. En Sión es la casa de Dios, que en este tiempo viene a ser la iglesia. Y en la iglesia ponen la principal piedra del ángulo, o sea que es Jesucristo. Dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si vamos a construir la casa, tenemos que tener siempre presente que necesitamos la piedra angular, y que sin la piedra angular no podemos construir, no puede fortalecerse, permanecer esa construcción. Necesita la piedra angular. Y por eso dice aquí: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, refiriéndose a Jesucristo. Y ahorita les enseño dónde lo dice, que a Él se refiere. Y luego dice: y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él, en Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Juan 3:16: que tanto amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo aquel que en Él cree. Y aquí dice: el que creyere en Él, dice, el que creyere en Él, o sea, en esa piedra que forma el ángulo, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, eso va a mí y a ti, a todos aquellos que me están viendo, que son cristianos y que de verdad nacieron del Espíritu. A eso nos está diciendo. Y si eres un cristiano que todavía no has nacido del Espíritu, no es tarde para que empieces.
Si estás analizando, estás escuchando estos estudios, es porque Dios te puso. Porque todo se mueve por la voluntad de Dios. Si yo estoy dando estos estudios es porque Dios puso en mi corazón que lo hiciera, para poder exponer su palabra y explicarla en sus contextos para que toda la gente la entienda. Mira, aquí lo está diciendo: el que creyere en él no será avergonzado. Los que hemos creído no vamos a ser avergonzados. Luego dice, verso 7, para ustedes pues, los que creen en él es precioso, pero para los que no creen en él, o sea en Jesús, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, hablando como tipo parábola, la piedra que los edificadores, o sea, los albañiles que están construyendo y agarran esta piedra y la desechan, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, o sea, la piedra principal, la cabeza del ángulo. Dice, y piedra preciosa y roca que hace caer. O sea, es piedra preciosa y roca que hace caer. ¿A quiénes hace caer? A los que no creen en él. Esos son los que tropiezan en él. ¿Qué pasa cuando tú te tropiezas con una piedra? Pues te lastimas y te caes. Por eso dice aquí, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea, él es la piedra y él es la roca. Para aquellos que dicen que Pedro es la piedra, cuando Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, se refería a él mismo. Él es la piedra angular y la roca de caída, dice, que hace caer. Él es la piedra angular, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo a los que no creen en él, para ellos. Pero dice, ya dice en el verso, al finalizar el 8, porque tropiezan en la palabra. Oiga, qué precioso. Porque tropiezan en la palabra. ¿Cuánta y cuánta gente religiosa no tropieza en la palabra? Y gente que ama a Dios de todo su corazón, así como Cornelio, así como el etíope, que amaban a Dios con todo su corazón, pero no conocían todavía la verdad. Dice, porque tropiezan en la palabra. Cornelio no tropezó en la palabra. Todavía no le llegaba la palabra. Y por esa razón fue que Dios envió al ángel a decirle, Cornelio, envía hombres a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cuando él llegue, él te dirá lo que es necesario que hagas. Pues sí, le iba a hablar la palabra. ¿Qué pasó con el etíope? El Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al desierto. Y ya cuando llegó, dice que le dijo, acércate a ese carro, porque miró el carruaje que venía. Ya venía de Jerusalén, ya iba para Etiopía. Allá era él el jefe. Estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Entonces, este etíope amaba mucho a Dios. Y iba, miren, Cornelio oraba todos los días. El etíope yo creo que también oraba y leía, porque cuando vemos la escritura dice que el hombre ya había ido a adorar a Dios, ya venía de regreso atravesando el desierto, iba de regreso ya a Etiopía, pero no iba durmiendo, no iba contemplando el desierto, pues imagínense el calorón. Dice que iba leyendo. ¿Por qué? Porque sentía la necesidad que le faltaba algo. Y así está todo el mundo. Así está la gente religiosa. Se quiere aferrar a esa religión a la que pertenezca para sentirse bien. Es más,
si no va un día, no siente que esté a gusto, tiene que ir. Ya y yendo, sale y hace cualquier cosa como la gente del mundo, pero ya cumplió, ya fue allá, porque si no, no está en paz. Ahora, cuánto más los que hemos creído en Cristo. Eso es la paz, la tenemos siempre. Ahora, entonces, ¿qué hizo el etíope? Dice que Felipe oyó que iba leyendo al rollo del profeta Isaías. El Señor nomás le dijo, el Espíritu Santo dice que le dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carruaje. Y ya no le dijo más. ¿Por qué ya no le dijo: quiero que te subas, le expliques y todo esto? No, porque Felipe era evangelista. Y todo aquel que ya tiene un ministerio de parte de Dios ya sabe cuál es su responsabilidad. Por esa razón, cuando Felipe oyó que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, solamente le hizo la pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Y aquel hombre fue sincero. Le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hoy en día yo he escuchado personas religiosas hablando de la palabra, y cuando yo veo, les hago preguntas para que reaccionen, para que se den cuenta que están mal. Y en lugar de reconocer y decirme: no, pues no entiendo, ¿cómo es? No, me dice: oh, no, eso yo también ya lo sé. Y yo me he encontrado mucha gente que cuando le he estado predicando, y luego me dicen: oh, sí, no, también nos lo enseña nuestro pastor, ya lo sabemos. Yo he dejado personas sin explicarles, porque me dicen que ya saben. Y luego me preguntan: ¿y usted qué piensa? ¿Cuál es su punto de vista de usted? Entonces le digo, que si tú ya sabes, ¿qué tiene que ver que yo te diga si tú ya lo sabes? Y yo nunca te voy a dar mi punto de vista. Yo te voy a dar el punto de vista de Dios por medio de su palabra. Y si tú me dices que ya sabes, bueno, te felicito. Sí, no, pero ¿usted qué piensa? Y varios hermanos, pastores me han preguntado. Entonces yo los dejo. Y yo les he dicho: ¿sabes qué? A mí dime si no sabes y yo te enseño lo que yo sepa. Y si no lo sé, me comprometo a investigar para enseñártelo. Pero a mí no me digas que sabes y estás tratando de sacar de mí el conocimiento, y tú según vanagloriándote que ya lo sabes. No, debemos de ser humildes. Yo, si me dices: hermano, yo quisiera saber esto. Muchos hermanos han llegado y me han preguntado: hermano, yo veo que usted es una persona, para la gloria de Dios lo digo, me han dicho: usted es una persona preparada. Yo creo que usted sí conoce este punto, yo tengo esta duda. Me han llamado y me han hecho varias preguntas, y yo con gusto les expongo la palabra. No les digo: no, pues es que yo creo que es esto, no, yo les expongo la palabra. Y aquí, dicho sea de paso, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, o piensas que estoy mal, házmelo saber en un comentario, y podemos dialogar, podemos tener un buen debate, pero con la palabra. Yo no hablo nada más por hablar. Como dice la Escritura: lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos oído, testificamos. Y así soy yo. Ahora, dice: porque tropiezan en la palabra. Y eso es lo que hacen todas las religiones. Tropiezan en la palabra. Cuando la palabra les habla que están mal, no lo quieren aceptar. Y eso no es nuevo. Los fariseos, Jesús les dijo bien claro: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque mi palabra no haya lugar en ustedes. Porque no tienen mi palabra morando en ustedes. Y otro pasaje muy común que siempre les cito, donde les dijo a ellos que eran unos hipócritas. Dice: pues ustedes van en busca de un prosélito y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Ahora, ¿por qué? Si ellos conocían bien la palabra.
porque la llevan y la acompañan con sus tradiciones, con sus dogmas. Así lo hacían los fariseos y así lo hacen todas las religiones. Entonces aquí dice, porque tropiezan en la palabra. Espero que tú no tropieces en la palabra. Y si tropiezas, yo te invito a que con gusto me llames y podemos tener un buen estudio. Dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Así eran los judíos. Así eran los judíos. A ver si encuentro un pasaje ahorita aquí. Segunda de Timoteo 4:3, miren lo que dice. Segunda de Timoteo 4:3. Dice, porque vendrán tiempo, y este es aquí lo que está diciendo Timoteo, empezando desde el verso 1, miren lo que dice. Pablo le dijo a Timoteo cómo debería de enseñar en la iglesia donde lo había dejado. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso nos manda el Señor a predicar, no religión. No invitarlos a mi iglesia bautista, a mi iglesia pentecostés o a mi iglesia X. No. El Señor nos manda a predicar su palabra. Aquí a Pablo le dijo a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que instes, que persistas con la palabra, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, o sea, cuando alguien está mal, que le redargullas, pero con la palabra. Y eso es lo que yo hago en estos estudios. Yo sé que muchos se molestan y ya no quieren seguir escuchándola. De repente se acuerdan y vuelven otra vez. Y lo sé por los estudios que veo ahí, las vistas que le ponen. Y me doy cuenta. Luego se suscriben, luego se desuscriben. Pero como les digo, si le pones un like, que sea porque te guste. Si te suscribes para escuchar, que sea porque de verdad crees a la palabra. No a mí, a la palabra. Y créeme que vas a ser bendecido, edificado. Aquí dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga, exhorta, animarlos con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es doctrina? Sinónimo de enseñanza. La doctrina de Cristo o la doctrina de los apóstoles. Luego sigue diciendo, porque vendrá tiempo, que eso es lo que estamos viviendo ahorita, cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, la sana enseñanza. ¿Por qué? Dice, no van a querer sufrir. O sea, porque les va a lastimar, porque les va a ofender, porque les va a hablar duro. Si son personas religiosas quienes están escuchando, les va a hablar acerca de su religión que no sirve, así como les dijo a los fariseos que eran hipócritas, que eran hijos de su padre el diablo. Si aquellos que conocían la palabra les decía eso, que eran hijos de su padre el diablo, ahora ¿cómo les dirá a todos aquellos ahora en estos tiempos? Testigos de Jehová, mormones, apostólicos, luz del mundo, Iglesia Universal y todas las religiones. ¿Cómo les va a nombrar? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a querer escuchar y se van a apartar.
Dice, sino que teniendo comezón de oír, o sea, quieren oír lo que les gusta, lo que les encanta oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, se amontonarán maestros para enseñarles a esas personas, pero esos maestros van a enseñar conforme a sus propias concupiscencias. Sus propias concupiscencias son de la persona de los maestros que van a enseñar. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. O sea, y los van a apartar de la verdad. O sea, los van a apartar de que escuchen la palabra, sino que escuchen su enseñanza de ellos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, lo que les parece fabuloso, es una fábula, algo emocionante que se les hace muy sorprendente, muy admirable. Eso es una fábula, no que sea verdad. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, ahí le dice a Timoteo, pero tú, y ahora te lo dice a ti, me lo dice a mí, los que hemos creído, los que nos gozamos con la palabra, los que recibimos la palabra, la verdad, la sana doctrina, y que no nos lastima, no la sufrimos, porque no nos hace sufrir, nos hace gozar, nos hace fortalecer. Es lo que hace la palabra. Por eso Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esa palabra es alimento, nos da fortaleza, nos da vida. Y aquí le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, sé sobrio, o sea que estés consciente. Una persona, ¿cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio, o sea, inconsciente o borracho. Pero aquí dice, pero tú sé sobrio, o sea que estés consciente. Yo para venir aquí a enseñarte esta escritura, lo que estoy haciendo, ¿sabes cuánto leí? ¿Cuánto he leído? Muchísimo. Por esa razón puedo exponerte aquí la palabra y citarte donde están los contextos para que te goces. Y no para yo sentirme que lo sé mucho, no. Yo, como decía el apóstol Pablo, siervo inútil soy. Para ti quizás sea un siervo inútil. Para Dios, ¿qué dice Dios de mí? Es lo que nos debe de importar. La gloria es para Él. Es Él el que nos interesa servirle y agradarle a Él, no a los hombres. Y la religión no, la religión quiere agradar a los hombres, y más los de dinero para que les mantengan y les saquen más dinero. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Sí, porque cuando tú vives conforme a la palabra, vas a pasar aflicciones. El mundo te va a afligir. Los hijos del diablo te van a molestar, te van a hacer sufrir. Y luego, ¿qué dice? Haz obra de evangelista. O sea, Timoteo no era evangelista, era pastor. Felipe sí era evangelista. Bernabé, Esteban, eran evangelistas. Pero aquí dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. O sea, sal y predica el evangelio, ¿no? Muchos pastores nomás tienen su oficina, su horario, de tal hora a tal hora están en su oficina. Y ya de ahí para allá, si quieres hablar con él, no puedes, hasta el otro día, la hora de oficina. Son miserables pastores asalariados. Eso es lo que son. Entonces, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso es lo que todos aquellos siervos de Dios que nos llamó a un ministerio, debemos de esforzarnos por cumplir al máximo nuestro ministerio, porque vamos a dar cuentas de él. Si mi ministerio es como pastor, allá en Hebreos 13:7, ¿verdad? Ahí dice,
bien claro. Obedezcan, aquí está, miren. Hebreos capítulo 13, es 13. 13:7. Dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Oiga, de tus pastores que te hablaron la palabra de Dios, acuérdate. Dice, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitan su fe. O sea, analiza al pastor, el que te habló la palabra, si él vive la palabra, si sigue predicando la palabra, si sigue llevando fruto para la gloria de Dios, o sea, ganando almas. Y luego dice el verso 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Cuando Dios nos llamó al ministerio, nosotros vamos a dar cuenta. Por eso qué importante es saber qué es lo que estoy hablando. Porque de cada palabra ociosa que salga de mi boca, dice la Escritura que de ella vamos a dar cuenta. Tanto los siervos de Dios como aquellos que se meten a predicar sin haber sido llamados. Para ellos va a haber doble condenación. Ahí lo dice Santiago capítulo 3, versos del 1 en adelante. Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago era un siervo de Dios, un apóstol y predicador, claro. Por eso dice, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos, ya él se cuenta como maestro, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Por eso yo no tengo temor de hablar lo que estoy hablando. Como le decían al Señor Jesús, le decían a sus discípulos, los fariseos religiosos, dile que se calle. Querían que Jesús se callara. ¿Y qué dijo el Señor? De cierto les digo que si ellos callan, le decían a Jesús que le dijera a sus siervos, a sus discípulos que se callaran, porque estaban alabándole, estaban, hosana, hosana. ¿Y qué dice? De cierto les digo que si ellos se callan, las piedras hablarían. Y entonces recordemos que nosotros somos piedras vivas y si somos vivas, pues vamos a hablar para edificar. Y sigue diciendo aquí, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, eso dice Timoteo. Entonces, le dijo Pablo a Timoteo, tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Bueno, volvemos al estudio donde estábamos acá. Dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Esos somos nosotros, los gentiles que hemos creído al Señor. Los que tropezaron con la palabra, pues esos se van a perder. Pero los que hemos creído en la palabra, somos, como dice aquí, linaje escogido. Linaje escogido, real sacerdocio. Porque dice que nos ha puesto para que seamos reyes y sacerdotes. Un sacerdocio real, o sea, de verdad. Nación santa. Sí, la nueva Jerusalén. Ese es el pueblo de Dios, la nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Sí, porque Dios envió a su Hijo y por medio del sacrificio y su sangre nos compró y nos formó esa nación santa. Y nos puso de su espíritu para asegurarnos de que continuáramos siendo santos y vivir siempre en santidad. Porque dice en su contexto que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por esa razón es que el Señor puso de nosotros su espíritu. Y luego dice,
O sea, que el Señor puso en nosotros su espíritu. ¿Para qué? Para que podamos entender más su palabra, para que podamos obedecer su palabra. Y a toda la gente religiosa que no ha entendido la palabra, Dios te dice hoy, mira, eso me lo puso en mi corazón ahorita el Señor. Por eso regresé ahorita en estas palabras a decirte de la gente religiosa. Mira lo que nos dice Proverbios, capítulo 1. Es un mensaje ahí para toda la gente religiosa. Dice, mira, Proverbios capítulo 1 y verso del 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza Simón su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Oigan, la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, Él es el que en el principio ya la poseía Dios. Cristo, la sabiduría. Por eso dice, en la entrada de las puertas de la ciudad dice sus razones. Cristo, la sabiduría. Miren lo que dice a esa gente religiosa que ama a Dios pero a su manera y no a la manera de Dios. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Porque hay unas religiones que se creen muy inteligentes, muy sabias, y se burlan de los que nomás son emocionalistas. No, aquellos no saben, aquellos son muy ignorantes. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Por qué les dice simples? Porque les falta el azúcar o porque les falta la sal. Si les falta el azúcar, quiere decir que les falta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, para el salmista decía que era más dulce que la miel. O sea que si son simples es porque les falta palabra, les falta azúcar, lo dulce. Más dulce que la miel es la palabra. Ahora, ¿por qué son simples? Insípidos, que no tienen sal. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los que hemos creído? Que somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para dar sabor a la vida, para sazonar, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina. La sal los hace sazonar, los sazona y les da sabor a su vida. Por eso les dice aquí, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. O sea, aquellos que se creen que lo saben todo y que todos los demás no saben, porque su iglesia tiene 30, 40 mil miembros y ya se creen que por eso ya son los mejores. Y no se dan cuenta que el Señor Jesús dijo que ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la destrucción y muchos son los que están entrando por esa puerta. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. Y por eso dice, esfuércense pues por entrar por la puerta estrecha. Y aquí dice, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia, porque muchos creen en la sabiduría del hombre, la ciencia ahorita, en este mundo, y no se dan cuenta que esta ciencia, esta sabiduría, es la que adquirió Adán y Eva cuando comieron el árbol de la ciencia, de la sabiduría del bien y del mal. Y que dice Pedro, dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica.
Por eso dice aquí, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y aquí es el llamado que nos hace el Señor a aquellos, que les hace el Señor a aquellos religiosos. Vuélvanse a mi reprensión. Y he aquí quiere decir, miren, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. ¿Por qué es que la gente no entiende la palabra de Dios? Porque son simples, porque son insensatos, porque ellos aman más la simpleza, o sea, que no sea trabajoso, que algo sencillo, que nos gocemos, es lo que busca la gente. Pero cuando les hablan fuerte, les reprenden su pecado y su maldad, ahí ya no quieren ir, se molestan, se ofenden. Entonces, a esos son los que les dice en el verso 23, vuélvanse a mi reprensión, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras. ¿Por qué es que la gente no entiende la palabra? ¿Por qué la gente religiosa no entiende la palabra? Porque son simples, porque no quieren arrepentirse, no se quieren volver a Dios para que entiendan la palabra, para que el Señor derrame de su espíritu, para que entiendan la palabra, porque la palabra se discierne espiritualmente, no intelectualmente. Entonces, eso es lo que nos dice a la gente religiosa el Señor. Sigue diciendo, dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo aquel verdadero cristiano no puede dejar de hablar de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Nosotros los gentiles no éramos pueblo de Dios, éramos gentiles, destinados a perdición. Pero Dios nos dio la oportunidad. Dice, pero ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia. O sea, en otro tiempo Dios no tenía misericordia de nosotros, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que nosotros hemos alcanzado misericordia en este tiempo. Continuamos, verso 11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el consejo que nos sigue dando el apóstol Pedro. Amados, nosotros somos los amados, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Los que hemos creído en Él somos amados. Los que no han creído en Él no son amados, son condenados. Y eso lo dice acá, miren, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 17. Miren, ahí lo dice, para que no digan que soy yo. Dice, porque Juan 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado. O sea, el que en Él cree no es condenado. ¿Qué cosa es? Amado. Y el que no cree, aquí lo dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, el que cree es amado y el que no cree es condenado, ya está condenado. La condenación viene desde Adán. Ok, entonces dice, amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos,
que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. El consejo es que nos abstengamos de los deseos carnales, o sea, todo lo que tu carne desea, porque lo que tu carne desea siempre va a ser llevarte al pecado. Si desea lo material, lo hermoso, es pecado, porque dice la Escritura que con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Sigue diciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea que debemos de mantener nuestra manera buena de vivir. Una manera buena de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, porque si nosotros vivimos, si tenemos una buena manera de vivir entre los gentiles, los que murmuran de nosotros, dice que esos que murmuran de nosotros como malhechores, entonces nosotros con nuestra manera de vivir, manteniendo buena nuestra manera de vivir, vamos a glorificar a Dios en el día de la visitación. O sea, cuando Dios venga a levantar su pueblo, vamos a glorificar a Dios. Al considerar vuestras buenas obras. O sea, si estás viviendo, manteniendo buena manera de vivir, quiere decir que estás haciendo buenas obras. Ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores. Oh, perdón, me brinqué un versículo. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Qué está diciendo aquí el consejo a nosotros? Que nos sometamos a las instituciones humanas, ya sea al rey como superior o a los gobernadores. O sea, que obedezcamos las leyes, las autoridades, es lo que nos está diciendo. Y dice que cuando nosotros hagamos eso, dice para que así nosotros por medio de eso alabemos a Dios por hacer el bien. Verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos bien y así vamos a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Un hombre insensato es ignorante. Y nosotros como siervos de Dios, la voluntad de Dios es que así hagamos, que nos obedezcamos las autoridades, que respetemos las leyes terrenales y así hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad. O sea, como libres para hacer lo que tú quieras, pero no como los que tienen libertad, que hacen puras cosas malas. Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, los que tienen la libertad, dice, la usan como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos. Es el mandato del Señor por medio de Pedro, que honremos a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice que debemos de honrar al rey, o sea, al presidente. En este caso, aquí en Estados Unidos, con este desgraciado presidente que tenemos, que está causando muchos problemas, mucha gente está perdiendo mucho. Pero bueno, hay que orar por él para que Dios
lo quebrante, lo humille y haga la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que debemos de orar por los gobernantes. Entonces dice, honrar al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. O sea, dice que debemos de ser unas personas que estemos siempre sujetos a nuestros amos. En este caso, a tu mayordomo, si estás trabajando, que estés sujeto a él, porque por eso está él ahí para cuidarte, mandarte, que hagas lo que a él se le ha mandado que se haga, y él te lo transmite a ti. Entonces dice que no nada más a los buenos, porque hay personas, mayordomos buenos, y hay unos que son muy autoritarios, prepotentes, arrogantes, pero dice que aún así que debemos de sujetarnos a ellos, porque esto merece aprobación. Dice que esto, si hacemos eso, merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. O sea que lo que quiere decir que si tú haces, aun aunque sea malo tu amo, tu mayordomo, pero tú obedeces y todo, dice que vas tú, aunque sufras molestias y padezcas injustamente, dice que Dios es el que te va a recompensar. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que si sufres aunque por causas injustas, es aprobado delante de Dios, o sea, glorificas a Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, el Señor Jesús sufrió injustamente y nos dejó ese ejemplo. Entonces nosotros, para esto fuimos llamados. ¿Para qué? Para buenas obras, para sufrir injusticias. Pero Dios dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Si sufres injusticias, Dios te va a compensar para bien. Eso te lo aseguro, porque nosotros, mi familia y yo, así vivimos. Dice, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y esto es bien difícil, hermanos. Esto es bien difícil cuando te causan problemas injustamente. Y lo digo porque yo he pasado eso y le pido perdón al Señor. Y para mí también me está hablando, porque no es fácil. Pero cuando nos sometemos a la palabra de Dios, es cuando entonces vamos a disfrutar. Porque el causante de todos esos problemas es el diablo. Por eso dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Y el diablo, no vas a resistir directamente al diablo porque no lo vas a ver, pero todo lo que está pasándote mal, dice todo lo que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo es del diablo. El diablo usa a sus hijos para hacer ese mal. Dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuya herida fueron sanados. O sea, por las heridas de Cristo, nosotros somos sanados. Dice que nosotros, cuando nosotros nacemos del Espíritu, estamos muertos a los pecados y estamos vivos a la justicia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cuyas heridas fueron sanadas. Fuimos sanados por sus heridas. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, éramos como ovejas descarriadas y hemos vuelto al pastor y obispo. Entonces, por último, ya para continuar, para terminar, así como dice aquí, que estando muertos a los pecados, aquí en Romanos capítulo 8 y en el verso 10 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pedro acá en el versículo 24. Es lo mismo que nos está diciendo. Dice, para que vivamos a la justicia, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Si Cristo está en nosotros, estamos muertos al pecado, pero vivos para la justicia. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 2. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que ustedes puedan seguir adelante, hermanos. Para esto Dios puso estos estudios. Deseo de todo mi corazón que Dios hable a sus vidas y que si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenme, que yo con mucho gusto atenderé a su llamado. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277. Eso es todo, hermanos. El estudio número 2. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.